Hola, sean bienvenidos al Baúl de Dana. En esta ocasión les presento la parte número 4 de No hay lugar para falsificaciones. No olviden comentar ¿qué creen que pasará con nuestra protagonista? Tampoco olviden suscribirse. Nazar miró tontamente su mano. Quería alcanzar la calidez de su prometida. Preguntó si había un mago para poder trasladarse. El caballero contestó que no. Todos los magos habían sido llamados a la capital por orden del duque. Recordó que su padre estaba en contra de la búsqueda de la princesa desaparecida. Desde un principio, dijo que no haga tonterías, que se concentrase en la tarea que tenía. El duque creía que la princesa que había aparecido y quien tenía un gran parecido con la emperatriz era la verdadera princesa, y Filomel la falsa. Pero Nazar no le creyó, porque para él solo había una princesa a la que le había dado su lealtad, y esa era Filomel. Ordenó que se dirigirían a la Torre de Magos. Tomaría mediodía llegar, pero para él lo más importante era estar al lado de Filomel. Folán se sorprendió al ver al emperador aparecer repentinamente. Estaba sorprendido, ya que él no estaba solo, cargaba en brazos a la princesa, la razón por la que había estado tan decaído. El emperador ordenó exaltado que llevasen a un médico, que la condición de su hija era grave, mientras la acostaba en su propia cama. El médico llegó pocos minutos después y diagnosticó que solo estaba dormida debido a la falta de sueño y probablemente debido al estrés, a que algo impactante le había pasado para que colapsase de esa manera, y por esa razón solo le daría un medicamento. Debería comer y recuperar su energía. Eutis se quedó al lado de Filomel a pesar de la sugerencia de Folán a que éste descansase, ya que él también se desveló con tal de encontrarla. Folán también estaba tranquilo al encontrar a la princesa, a quien tanto admiraba. Lo primero que sintió Filomel era la suavidad de las sábanas y el olor de madera del emperador. Rápidamente su mirada se posó al hombre, quien estaba en una silla dormido. Se sentó como un resorte. Había planeado su escape por 7 años, pero él la había capturado demasiado rápido. ¿Acaso no podía cambiar el rumbo de su vida? ¿Moriría en manos de Eutis como en libros?, se preguntó. Eutis la llamó, preguntándole cómo se sentía. Filomel, al verlo cansado, le contestó que ella estaba bien y que debería salir de la cama para que él descansase, pero Eutis le dijo que eso no era importante y que ella se quedase en cama. De pronto preguntó ¿por qué se fue? Y si había sido ella quien escribió la carta. Filomel respondió calmada que sí, ella lo había escrito. Se había marchado porque ella no era su verdadera hija y probablemente ya había verificado la autenticidad de Lencia. Como era de esperar, una serie de preguntas salió de los labios del emperador. Filomel contestó a todas estas, pero sin contar los detalles y la razón principal de su ida, hasta que Eutis le dijo que no hacía falta que se marchase y que estaba pensando en adoptarla. Además, era su hija, sin importar si compartían sangre o no. Ante esta declaración, Filomel preguntó, entonces, si él no la mataría. Tal pregunta solo lo asombró. ¿Por qué lo haría? Ella no era la culpable de lo sucedido. La única culpable era su madre biológica. Filomel preguntó por qué había desplegado tal búsqueda si no la iba a castigar. Eutis contestó que estaba buscando a su hija, quien había desaparecido. Filomel estaba incrédula de lo que estaba escuchando. Aclaró que su hija era Helencia y no ella. Pero Eutis seguía con el afán de que tanto Filomel y Helencia eran sus hijas. Además, le había visto desde que nació y la sangre era relevante. Pero Filomel no podía creerlo, por eso preguntó varias veces. Eutis respondió que no haría distinción entre ellas, así que debía quedarse y ser una princesa como siempre lo había sido. Que no se preocupase por Helencia, la cual ella también ya le había aclarado que se llevaría bien si ella regresaba. Además, no las forzaría a que tuviesen una amistad, ya que él tampoco tuvo una buena relación con sus hermanos, pero prometió que no se separaría de ambas. Filomel contestó que Helencia se entristecería, no le gustaría que la traten de la misma manera. Después de todo, Filomel era hija de una pecadora. Ante tales palabras, Eutis solo dijo que eran tonterías. Filomel siempre quiso ser una hija para él. Deseo que sea de esa manera, pero cada vez que se acercaba el tiempo, supo que no se podría. Además, incluso si lo deseaba, no podría hacerlo. Después de escuchar las palabras de Filomel, Eutis preguntó si acaso ella no quería quedarse. Filomel, en cambio, se preguntó nuevamente si quería ser la hija adoptiva de Eutis. Todavía no podía creer lo que él estaba solicitando, pero si se quedaba podía vivir tranquilamente sin esperar constantemente a ser castigada. Pero dijo algo muy diferente a lo que pensaba. Y una vez dichas esas palabras, no podía parar de destapar sus sentimientos que había guardado por 7 años. Dijo que no quería ser su hija. Nunca lo había considerado un padre desde que tuvo uso de razón, y no recordaba ser tratada como una hija por él. Quizá él piense que es su hija, pero la vida en ese lugar solo había sido un infierno para ella. Además, le recordó que él se había referido a ella que quería que viviese como si estuviese muerta. Y así vivió.
de esa manera. No se refería a vivir en silencio, sino que mató todas sus emociones, usó una máscara para vivir la vida que él quería. Así que le dijo que no tratase de mantenerla en ese lugar. Su majestad era su majestad, no padre, y lo mencionó con fuerza. Lo mencionado dejó helado a Eutis. Se levantó de la silla y se tapó la cara. Probablemente sea por vergüenza. Preguntó si durante todo ese tiempo ella tenía guardado esa frase en su corazón. Después de escuchar la respuesta afirmativa de Philomel, se disculpó. Dijo que no estaba pensando cuando lo mencionó, pero quizá para ella solo sonasen como excusas, que reconsiderase su adopción. Después de escuchar a Philomel decir que ella ya se había negado, Eutis presentó un periodo específico de tiempo, indicando que si se iba podría hacerlo en un año. No se opondría ni la detendría, y si había un lugar al que quería ir, él la ayudaría. Al ver la duda de Philomel, bajó el tiempo. Preguntó qué tal si serían 10 meses, pero Philomel quería detenerlo. Entonces bajó hasta 3 meses y salió de la habitación, solicitándole que descansase y lo pensase. La expresión de Eutis fue confusa, y también la propuesta para Philomel, pero se quedó en la habitación del emperador. Poco tiempo después le llevaron comida a la habitación y la trataron como una paciente. Philomel se había acostumbrado a esa comodidad. Había vivido como una princesa durante toda su vida. No pudo dormir bien porque siempre estuvo incómoda, y ni hablar de las comidas. Se quedó por mucho tiempo en la habitación del emperador y no lo vio volver. Quizás sea porque él no quería terminar la conversación. En ese mismo instante llegó Elencia. Sin tocar, entró a la habitación con un tablero de dados. Le dijo que había ido a jugar con su padre y al no encontrarlo le propuso jugar con ella, sin antes no decirle que era un alivio que se encontrase bien. Se acercó rápidamente a ella. Philomel se sentía incómoda a su lado, quizás sea porque se sentía inferior a ella. Elencia le explicaba cómo jugar, ya que Philomel nunca lo había hecho. Siempre había visto a las sirvientas hacerlo, pero sus deberes eran más importantes que una simple banalidad, y tampoco nadie le había prestado atención. Pero Elencia le explicaba que siempre jugaba a eso en casa. Ahora jugaba a menudo con su padre y la niñera, que se preocupaba mucho por ella. Ante la mención de la niñera, Philomel preguntó ¿qué niñera? Elencia agregó que era la misma niñera que le había cuidado a su madre y también a ella. También mencionó que estaba jugando con su padre cuando pasó algo urgente y se fue. Philomel la consoló indicando que pronto regresaría, y como fue mencionado en el libro, al parecer el emperador y Elencia tenían una muy bonita escena como padre e hija. La mención de la niñera había sido una buena razón para dejar el palacio. La primera ronda fue muy divertida. Philomel movió su dado, se convirtió de comerciante a sirvienta. Entre los nobles, las doncellas solo podían convertirse en aristócratas, como una identidad mejorada. Elencia preguntó si se convertiría en doncella. Philomel contestó que al parecer el juego lo dictaba de esa manera, así que le sugirió que era su turno. Pero Elencia dijo que ella hablaba en la vida real, si se convertiría en su doncella, ya que había muchas cosas que desconocía, y quién mejor que Philomel para enseñarle todo. Además, ella no tenía dónde ir. Así podría vivir con las otras sirvientas y no saldría del palacio. Philomel se preguntaba, ¿acaso no podría escapar de su destino? Según el libro, ella se convertiría en la doncella de Elencia. ¿Volvía a su destino después de rechazar la propuesta del emperador?, se preguntó. Philomel no supo qué contestar, pero antes que se diese cuenta, Elencia salió con ella de la habitación, agarrándola de la mano. Prácticamente la arrastró. Le dijo que iría a decirle a su padre, ya que si era una petición de parte de ella, su padre no se negaría. Pasaron corriendo por los pasadillos hasta su oficina. El emperador estaba firmando unos documentos. La riñó, dijo que debía tocar la puerta, pero se sorprendió al ver a las dos muchachas. Elencia solo dijo que permitiese que Philomel sea su doncella. Se sentía tan mal por ella, que debía dejar el palacio, pero si era su doncella no tendría que irse. De todas maneras, el trabajo no era difícil. Tales palabras solo lo sorprendió. ¿Cómo que sirvienta? Suspiró y preguntó si Philomel había aceptado su oferta. Elencia contestó que no, pero si el emperador le daba su consentimiento, ella no se negaría. Eutis entonces preguntó por qué rogaba si Philomel no quería hacerlo. ¿Acaso quería obligarla a que Philomel se convirtiese en su sirvienta? Y además, no importaba cómo haya crecido, ahora era una princesa, así que le solicitó que no volviese con una propuesta sin sentido nuevamente. Elencia empezó a sollozar disculpándose. Eutis estaba avergonzado. Solicitó que no llorase. La familia imperial no mostraba sus lágrimas imprudentemente, y que con quien debería disculparse era con Philomel. Pero Philomel intervino, ya que no podía soportar la incómoda atmósfera. Dijo que estaba bien y que la princesa había cometido un error porque estaba preocupada por ella. De todas maneras, no podía hacer que Elencia, quien era amada por todos, pidiese disculpas a la villana. Eutis le dijo a su hija que no debería preocuparse por Philomel, ya que, de todas maneras, se quedaría en el palacio si era registrada. Elencia preguntó entonces si Philomel sería adoptada.
Eutis parpadeó con la mirada punzante de Filomel e informó que solo si ella lo aceptaba. Helencia estaba contenta. Dijo que de esa manera serían hermanas. Eutis mencionó que ya era tarde y que deberían ir a descansar. Helencia contestó alegremente. Se acercó a Eutis y le dio un beso de buenas noches y se fue. Pero tal acción solo dejó sorprendido a Eutis. Mencionó que todavía no se acostumbraba a su comportamiento. Filomel estaba de acuerdo. La impresión de ambos era distinta a como había leído en el libro, pero parecía que Helencia tenía más libertades como su hija, a diferencia de ella. Eutis se disculpaba por lo sucedido y también agregó que le enseñaría bien. Filomel lo tranquilizó y mencionó que deberían hablar sobre su propuesta, pero el emperador rápidamente se levantó de su escritorio y dijo que ya había preparado todo para que pueda seguir quedándose en su habitación. En ese lugar ella estaría más cómoda. Deseó que descansase y se retiró. Filomel regresó a su habitación, en la cual pensaba que nunca volvería. De pronto, la condesa de Lis la abrazó, preguntándole a dónde había ido sin decirle ni una sola palabra. A ella, quien siempre estuvo a su lado. Después de escuchar a Filomel disculparse, la condesa de Lis solo dijo que estaba bien, ya que había regresado, pero estaba tan preocupada de que pudiese haberle pasado algo. Le daba la bienvenida. No solo había sido la condesa que se había acercado a darle la bienvenida, sino fueron varias sirvientas que se acercaron hacia Filomel. Después de calmarlas, se retiraron, dejándola sola a la condesa de Lis. La condesa dijo que no le preguntaría a dónde fue, pero le hizo prometer que nunca se vaya sin antes decirle algo. En ese momento, un sonido las distrajo de la conversación. Provenía de la ventana. La condesa fue a abrirla y vio un gato plateado, el cual no dudó en acercarse a Filomel, y Filomel lo acarició. Era un gato muy bonito. Las mujeres se preguntaban si tal vez ese gato tuviese dueño, y si lo tuviese, debería estar buscándolo desesperadamente. Filomel contestó que a ella le gustaría adoptarlo, pero no estaba segura cuándo se iría. Ante lo mencionado, la condesa preguntó si estaba pensando irse. Filomel le contó la propuesta del emperador, y también que no estaba segura en aceptarla. Después de todo, ella no era una princesa. La condesa le recomendó que aceptase. Después de todo, el emperador la había buscado muy desesperado. Esto lo había dicho con mucha emoción, tanto que se disculpó de inmediato por ser arrogante, y que esa era su elección. Filomel solo agradeció por pensar en ella, y de todas maneras debería descansar. Pero la condesa de Lis dijo que se quedaría con ella hasta que se durmiese. Concordaron que el gato se quedase hasta encontrar a su dueño. Una vez en cama, Filomel no podía dormir. Quizá haya sido porque ya había descansado, pero había un constante pensamiento que no salía de su cabeza, por cómo el emperador se había preocupado por ella cuando desapareció, su propuesta, el encuentro con su padre biológico y la incómoda interacción entre Helencia y el emperador. La condesa, quien estaba sentada a un lado de su cama, le dijo que probablemente no podía dormir, ya que algo le molestaba, y como estaba muy renuente a irse, mencionó que quizá no sea de mucha ayuda, pero ella podía escuchar cualquier historia. Se decía que simplemente hablar del tema sacaba la frustración. Filomel agradecía su preocupación, pero no sabía qué decirle. Siempre había guardado sus preocupaciones muy dentro de su corazón, pero quizá tenga razón. Así que simplemente dijo que cuando estuvo con el emperador y la princesa, Helencia, ellos se veían incómodos, aunque el único incómodo palpable era Eutis. Pero era un hecho que eran padre e hija. Debido a este hecho, los dos tendrían un afecto único, ya que son familia, y estaba segura de que a pesar que se conocieron hace pocos días, debían tener ese vínculo que tanta envidia tuvo, y al parecer algo que sus padres biológicos no tenían con ella, a pesar de compartir lazos de sangre. El gato levantó la oreja como si estuviese escuchando. La condesa dejó de tejer y dirigió su mirada hacia Filomel. Mencionó si recordaba a su hija. Filomel le recordaba, porque solo una vez la condesa había hablado de ella, mencionándole que ella estudiaba en el extranjero. La condesa empezó a contarle que su hija había vuelto recientemente del extranjero. Actualmente no tenía una buena relación con su padre, a diferencia que cuando era pequeña. Eran inseparables, y si no fuese por la condesa, ellos no se hablarían. Agregó que las interacciones de padres e hijas eran como cualquier tipo de relación humana, y por eso se necesita de esfuerzo y tiempo de parte de ambos para mantener una relación saludable. Al parecer, el emperador y la princesa se encontraban en una situación similar que su esposo e hija. Filomel se preguntaba que quizá ella había podido cambiar algo del libro. En esta decía que su conexión era algo única, y estaba tan escéptica a ser tratada como hija de Eutis, ya que bien sabía que la única persona por quien Eutis había mostrado sentimiento alguno había sido por la emperatriz.
Miró hacia atrás su vida diaria, que era como cruzar un acantilado. No había nadie a quien acudir y estaba con el miedo constante de que en cualquier momento se resbalase, pudiese caer y nadie lo notase. Por eso había vivido sin tener afecto hacia nadie. Había vivido como una cáscara vacía. Por esa razón rechazó la propuesta del emperador de ser adoptada. Pero, ¿por qué se sentía tan miserable cuando por fin había dejado su trabajo de 7 años? La condesa de pronto propuso que si quería irse del palacio, ¿por qué no pensaba quedarse en su territorio? Filomel estaba sorprendida por tal propuesta. Preguntó entonces qué pasaría con su trabajo. Agregó que pensaba que la condesa se quedaría a servir a la princesa Helencia. La condesa, con un suspiro y en tono de broma, dijo que estaba decepcionada de Filomel. Ella no era alguien que pudiese cambiar de lealtad y de anfitriona. De todas maneras, estaba pensando en dejar su trabajo. Si Filomel ya no estaba. Así pasaría el tiempo con su hija que había regresado del extranjero. Trató de convencerla mencionando que el clima de su territorio era muy bueno y estaba muy segura de que le gustaría. Pero Filomel sabía que era una mentira. A la condesa le gustaba mucho su trabajo. Y si era como en el libro, ella se convertiría más tarde en la criada de Helencia. Después de esto, Filomel se quedó dormida. Solo se escuchaba la respiración pesada de Filomel cuando el gato se transformó en un hombre de cabello plateado y ojos dorados. Era el maestro de la torre mágica. A la mañana siguiente, después de tratar de contactarla en medio de la noche, Lexion le comentaba que lamentablemente no se podría, ya que había sido capturada. Leggin recriminó a su hijo, ya que era su culpa por no haberla contactado la noche anterior cuando éste se le había pedido. Pero Lexion se excusó, ya que era culpa suya por darle mala impresión y no quería despertarla en medio de la noche, porque pensó que ella estaba durmiendo. Leggin pensaba que su hija quería lo mismo que todos, dinero o algún beneficio como sus otros 3 hijos. Lexion, más sabio a pesar de ser más joven que un mago, solo dijo que debería cambiar su forma de pensar sobre ella, que era diferente. De pronto llegaron sus otros 2 hermanos. Los 3 no habían caído muy lejos del árbol, hipotéticamente. Lexion, el mayor, era el analítico. Cardian, el del medio, le gustaba luchar, y al parecer le dieron la noticia sobre su hermana pequeña, que llevó a su oponente de lucha con él emocionado. Jeremy, el más joven, el aventurero y el introvertido. Para llamar su atención, al parecer Lexion le mencionó que había una emergencia en la Torre de Magos. Mientras Lexion explicaba la situación, las reacciones eran diferentes. Cardian era el más preocupado, ya que tenía muchas hipótesis en la que su recién descubierta hermana estaba sufriendo. Jeremy solo dijo que esa no era una emergencia para él y se retiraría. Por lo contrario, Leggin solo dijo que si querían hacerlo rápido, lo mejor sería que él fuese. Pero el analítico Lexion mencionó que si hacían eso solo podrían crear chispas entre el Imperio y la Torre de Magos. Además, tampoco ayudaría a la posición de Filomel, aunque Jeremy recriminó a su padre, ya que esta fricción era debido a que su padre rechazaba las solicitudes de cooperación con el Imperio. Cardian hacía muchas conjeturas sobre el sufrimiento de su tan añorada hermana menor. Probablemente ella estaba sufriendo debido al crimen que su madre había cometido y estaba en prisión. Era tanta su desesperación que Leggin quiso salir de inmediato en su búsqueda. Probablemente sea por las conjeturas tan alocadas de su hijo, pero más serio de lo normal informó que no escucharía algo que lo detenga. Lexion dijo que no lo haría, ya que él era el único que podía traspasar la barrera del palacio sin ser detectado, y ellos lo harían de otra manera. Le recomendó que no causase ningún accidente y que los esperase, aunque debía hallar una forma para que no incomoda a Phil. Por esa razón, le sugirió que se convirtiese en gato. Había sido una razón acertada. Se inclinó para verla dormida. Se veía más tranquila. Eso fue un alivio. Desde su último encuentro tenía una sensación incómoda y sofocante. Una sensación que no tenía con sus otros hijos. Desde que la vio, quiso saber por qué ella era diferente. Se preguntó si acaso sería por el poco poder mágico que poseía, aunque eso era relevante. La cantidad de Stellion no determinaba la personalidad. Tuvo que verificar si realmente era su hija. No tenía algo especial, pero seguía recordando esa expresión que hizo cuando él no reconoció a su madre. Sobre todo, ella no la miraba con la misma mirada que la veían las demás personas cuando lo conocieron por primera vez. Nunca había tomado la importancia y le había tomado mucho tiempo comprender esas expresiones faciales. Cuando se dio cuenta, vio que era miedo, y esto era reflejado en
todas las personas que conocían. La primera vez que lo vio fue cuando era un niño, y la vio tantas veces hasta que se dio cuenta que era diferente al no poder expresarla. También pensó que como era su hija, a ella no le importaría tener una relación con él. Recordando sus estudios de relación familiar de gente común, esa era una relación en la que se necesitaban unos a otros, y estos se comprendían. No le había aplicado con sus otros hijos, ya que ellos no eran normales, pero Phil era diferente. Se preguntó, si ella hubiese crecido en la Torre de Magos, ¿sería similar a los otros tres? Hasta ese momento tenía un plan que seguir, así que se quedaría como un gato por el momento. Al día siguiente, el tiempo de paz de Philomel fue interrumpido por los gritos que se escucharon desde afuera. Era la niñera. Esta gritaba que era vulgar. ¿Y cómo se atrevía tan solo siquiera estar en ese lugar? ¿Cuántas cosas ya le había robado a la pobre princesa? Y si tenía conciencia, ella debería marcharse de ese lugar. Philomel había escuchado que la niñera estaba en el palacio, pero no esperaba que sucediera tan pronto. Philomel con calma mencionó que ella se iría de ese lugar aunque la niñera no se lo diga, así que le solicitó que se retirase. Los cortesanos miraban con rostros muy nerviosos, no podían intervenir, ya que esa era una confrontación entre la niñera de la princesa y la ex princesa. La condesa de Lis estuvo a su lado apoyándola, pero Philomel no podía hacer nada. Aunque odiaba a la niñera, había sido su principal cuidadora y habían pasado la mayor parte de su infancia juntas. Pero de la nada, el cuerpo de la niñera se inclinó. De repente parecía que alguien le había empujado. La niñera empezó a quejarse, culpando a Philomel que había sido ella quien la había empujado, pero esto era una acusación absurda, porque muchas personas vieron que Philomel no se había movido. Entonces, la condesa de Lis dio un paso al frente y la confrontó. Dijo que había muchos testigos y que la princesa no había sido, así que lo mejor era que se retirase para no hacer el momento más vergonzoso. Philomel fijó su mirada en el gato. Al parecer, este se inclinaba satisfactoriamente, y antes que saliera la niñera, soltó que ella debería estar en prisión como su madre. Lo mencionado solo sorprendió a Philomel. ¿Por qué Catherine estaba en prisión y seguía viva? Era algo sorprendente que lo siguiese. En la línea del libro, ella había sido decapitada justo después de que descubriesen su crimen. El conde Folland se acercó a la habitación de Philomel, lamentando lo que había sucedido. La condesa de Lis, molesta, le preguntó por qué había llevado a esa mujer de regreso. Conde lamentaba su elección, pero también indicó que él creía que había reflexionado un poco. Después de todo, había sido su culpa por tomar tan mala decisión, así que aceptaba los gritos de la condesa. Y ésta expresó su deseo de que ella sea sacada rápidamente de su puesto. Folland estuvo de acuerdo y de inmediato quiso dirigirse para notificarlo. Philomel quiso acompañarlo. Aunque a la condesa no le gustó, no se opuso, pero no sin antes decirle al gato, que parecía querer seguirla, que se quedase. Era algo gracioso dar esta orden, pero sorprendió a todos cuando este volvió a su cojín. Pensaba en adoptarlo si no encontraba a su dueño. Era un gato muy bonito y al parecer inteligente. Se fue con Folland en busca de la niñera. Le encontraron en la cama de Lencia y ésta en una silla al lado. Era muy considerado y misericordioso de su parte. Folland notificó su despido, pero la niñera solo recriminó que cómo podía decirle siquiera eso cuando estaba convaleciente. Pero Folland no se dejaría llevar por sus manipulaciones. Contestó que si le contaba lo sucedido de ese día al emperador, no solo terminaría con su despido. Al ver la resistencia de esta, propuso que iría a contar si no se disculpaba de inmediato con Philomel. La niñera, muy despacio, se disculpó con Philomel, quien pensó que así terminaría esa situación, pero de repente Lencia, con una voz muy lastimera, dijo que cómo podía ser tan cruel el conde en despedir a su niñera cuando ésta estaba muy lastimada de la espalda, tanto que no podía ni moverse. Si él tenía un poco de misericordia, dijo que por lo menos la dejase quedar en el palacio hasta que ella se recuperase. Estas palabras conmovieron mucho a la niñera. Lencia dirigió su mirada hacia Philomel y preguntó si ella podría perdonarla. De todos modos, ella estaba reflexionando por sus actos y desde ese momento se aseguraría de que sería más amable con Philomel. Folland quiso intervenir, pero fue cortada por Lencia. Dijo que la persona que había sido dañada había sido Philomel, así que él no debería intervenir. Con esas palabras, la atmósfera había cambiado por completo. Las doncellas miraban a Philomel. En caso de que se negase, solo podrían decir quien estaba tratando de sacar a la niñera no era el conde, sino Philomel. Y eso solo la haría ver como una villana, ansiosa de deshacerse de una anciana enferma. De todos modos, ya no le importaba, porque se iría pronto. Pero si eso llegaba a los oídos de Eutis, él tomaría partido por su hija biológica. Aún así, si se quedaba en el palacio por un tiempo, tendría que llevar la fiesta en paz. Y dijo que no se pondría, siempre y cuando la niñera salga una vez que se recuperase. Pero en lugar de eso, propuso que hiciesen otra cosa. Lencia había mencionado que quería aprender muchas cosas de la niñera, y ésta, ya que estaba en cama, podría enseñarle. Además, no tendría que moverse de esta ya que permanecería en cama.
Así, la princesa aprendería mientras cuidaba de la niñera. Tal propuesta le pareció bien a la susodicha, ya que sabía que tendría que salir del palacio tan pronto como llegase el día en que su espalda esté bien. Entonces, ese día sería el final de su poder, y lo mejor sería que de alguna manera pudiese quedarse con Elencia y echar raíces en el palacio. Incluso si se quedaba en la habitación para recibir tratamiento, la oportunidad de influir en la princesa nunca llegaría, así que eso le agradaba. Philomel sabía qué es lo que estaba pensando la niñera. Elencia, en cambio, vaciló. Miró de reojo al conde solicitando ayuda, pero la amable Elencia no podía negarse. La niñera, orgullosa, dijo que Isabel había crecido con sus enseñanzas, y ante las palabras de que solo debería descansar, la niñera dijo que la princesa mejoraría con su ayuda. Philomel salió de la habitación con el conde detrás suyo, aunque las palabras de la niñera le habían causado escalofríos. Después de todo, había sido por el bien de mejorar a Elencia. El conde Folland solo pensaba que Philomel era muy amable por dejar a alguien que le había hecho daño. Le preguntó si estaba bien. Esto lo había preguntado con la cortesía que siempre tuvo con Philomel, llamándola princesa. Philomel contestó que la niñera se quedaría en la habitación, así que no habría problemas. Agregó que ella no era una princesa, la princesa era Elencia. Tal aclaración sorprendió a Folland, el cual preguntó si el emperador no le había expresado su deseo de adoptarla. Philomel dijo que no pensaba en aceptar, cosa que sorprendió a Folland. Al ver su reacción, ya no quería explicar nuevamente su decisión, así que tomó otra dirección. Dijo que no había un evento como el suyo en toda la historia de Bellerop. Además, si lo hubiese, la oposición de los nobles sería mucho, ya que ella era solo una plebeya. En la familia imperial, la única opción de adopción era cuando no encontraban una sucesión de la línea directa, y esta era tomada por la línea colateral. También había casos en los que se acogía formalmente a los hijos de los nobles de alto rango, pero era imposible para ella, ya que no solo era una plebeya, sino también la hija de una pecadora. Ante la dudativa de Philomel, Folland sacó un precedente. Dijo que el séptimo emperador había adoptado a la hija de su vasallo. Philomel refutó, mencionó que era insuficiente como antecedente, ya que él no había sido emperador, solo después de su muerte, porque su hija tomó el trono. Cuando alguien de la línea colateral asumía el trono, se le brindaba el título póstumo a los padres fallecidos para darle legitimidad. Lo que quiere decir es que la hija biológica había adoptado el trono, así que, como no fue emperador en vida, no contaba como precedente. Lo mencionado hizo que Folland decayese, ya que era lo único que había podido encontrar, por más que había pasado 3 días buscando información. Cuando éste le había mencionado al emperador que no había base suficiente para poder adoptarla, éste ordenó que buscase uno, y si no lo encontraba no podía irse a casa. Pero era triste ya que no había podido ver el rostro de su hija de 3 años por más de 5 días. Philomel daba su silenciosa condolencia por sufrir las imprudencias del emperador. Sabía que tendría que hacer un trato con Eutis para que lo dejase descansar, pero antes de eso tenía algo por hacer. Catherine estaba en prisión, contando los días que le quedaba, pero ¿dónde se había equivocado?, se preguntó. Recordó que quizá debió haber sido cuando tenía 8 años, y cuando acompañó a su padre, un rico comerciante de Utina, quien había ido a la finca de un noble a suministrar bienes. Ahí fue cuando conocí a Isabela, la hija del noble. Desde que la conoció fue especial. A pesar de la diferencia de estatus, los dos compartieron una armoniosa amistad. La personalidad tranquila de Isabela se podía ver con su informalidad al trato con los plebeyos. Su relación con Isabela, con quien siempre pensó que estaría una al lado de la otra, era de apoyo e inmensa confianza. Sin embargo, con la aparición del joven emperador que acababa de ser coronado, una brecha empezó a extenderse. Desde que Catherine lo vio, se enamoró de él a primera vista. Poco tiempo después, Isabela le informó que había decidido casarse con él y que se iría pronto. Para Catherine solo fue un momento de alivio y aceptación, ya que sabía que ella no era adecuada para él por los estatus y por la expresión del emperador, que muy contrario a cómo se referían a él, de tirano cruel y despiadado, su expresión cuando estaba con Isabela era muy diferente. Por eso, a pesar de tener esa admiración por el emperador, solo la felicitó y compartió la alegría que tenía por su muy preciada amiga. Cuando Isabela le expresó que quería que fuese su doncella, estaba reacia a aceptarlo. Cuando le mencionó esto a su padre no hizo nada más que alabarla y felicitarla, mencionando que estaba muy orgullosa de ella. Su padre nunca había dicho tales palabras. Él era un comerciante hasta la médula, quien solo priorizaba sus ganancias, y su hermano mayor, que siempre la tenía bajo control por temor de perder sus posesiones, eran muy diferentes a comparación de Isabela, que solo lo había mencionado porque no quería separarse de ella. Por esa razón aceptó, ya que sería más feliz con su amiga que con su familia. El emperador Eutis derrotó a la oposición y recibió a la hija de un noble rural como emperatriz del imperio. La felicidad de Catherine no duró mucho. Su vida en el palacio imperial era cómoda gracias a Isabela, quien era amable y gentil.
para ser una doncella fue severamente recompensada, y eso se debía a que el emperador adoraba con toda su alma a la emperatriz. Por esa razón, las comodidades no le faltaron, pero olvidó que solo era consideración y buena voluntad, tanto que se volvió codiciosa con cosas que no debería siquiera pensar. Cuando recibió un regalo de parte de Isabela, en la que ésta decía que estaba bien para ella, también que el emperador no se oponía a darle dicho regalo. Pensó que ese acto podría llevarla a ser concubina del emperador, lo cual era algo muy común para los emperadores, considerando que el actual emperador también era hijo de una. No quería tomar el lugar de Isabela. Sabía que ese puesto solo le pertenecía a ella. Solo deseaba ser amada, aunque sea un poco, por lo menos estar al mismo nivel de las personas que amaba. Por esa razón, se puso el vestido que recibió como regalo y le propuso al emperador que para ella estaba bien ser su concubina. Con solo ser suya estaba bien. Y como era previsto, las consecuencias para la tonta que traicionó a su amiga fue la ira y el desprecio del hombre que amaba. Una amenaza latente la hizo dejar todo atrás sin despedirse de su amada amiga. Era la mejor opción, ya que no soportaría la mirada de desprecio de Isabela, ni siquiera sabría cómo disculparse con ella. Se arrepintió de inmediato de lo que hizo. Huyó. No tenía a dónde ir, así que volvió a su ciudad natal. Se preguntaba qué debía hacer. Incluso si iba a ese lugar, su padre y su hermano se molestarían. Pero justo en ese momento vio una manada de lobos a punto de atacarla. Pensó que quizá eso era mejor, que acabasen con su vida. De esa manera no se enfrentaría a nadie. Pero de la nada apareció un hombre de cabello plateado, acabando con el lobo. Este le preguntó si estaba decidida a morir. ¿Acaso había hecho algo imperdonable? Pero de inmediato restó importancia a su respuesta. Le solicitó que se quedase en ese lugar, que él se ocuparía del resto de la manada. El joven mago levantó la mano y con un conjuro se deshizo de todos de un solo movimiento. Catherine preguntó si él pertenecía a la Torre de Magos, y si no lo era, ¿por qué una persona tan excepcional estaba en ese lugar rural? El hombre solo dijo que se estaba tomando un descanso. Catherine agradeció al hombre por salvarle la vida. Preguntó cómo podría devolverle el favor. El hombre dijo que solo era una sugerencia y que no estaba obligada a hacerlo. Mencionó que estaba buscando a mujeres que den a luz a sus hijos y le preguntó si le gustaría aplicar. Ese día, Catherine volvió a su casa. Su padre solo le preguntaba por qué había dejado ese puesto. En cambio, su hermano solo le reprochó por su corta estancia en el palacio y que no había sido de beneficio alguno para su familia. Era solo alguien inútil. Se dio cuenta que su familia no solo no le dio la bienvenida, solo la criticó y decepcionó. Su corazón se llenó de vergüenza y arrepentimiento. No le quedaba nada, hasta que recordó la propuesta del joven mago. Después de todo, no importaba lo inútil e insignificante que sea, tener al hijo del mago más poderoso del mundo la haría digna. Y antes que se diera cuenta, todo comenzó a convertirse en un terrible odio hacia ella misma y desesperado deseo de reconocimiento. Por esa razón, se ofreció como voluntaria para el experimento de la torre. Se escabulló de su familia en secreto para dirigirse a ese lugar. Por esa razón, a pesar de que debería quedarse en la Torre de Magos, la dejaron ausentarse, siempre y cuando informase de cualquier cambio que había. También que no hablase de nadie más del tema. En lugar de convertirse a ella misma en una persona de valor, con su débil corazón pretendía obtener la satisfacción a través de un niño. Si ella tuviese un hijo con el hombre más poderoso de la Torre de Magos, su hijo sería muy poderoso, como su padre. Si eso pasaba, ella también lo sería, pero se dio cuenta que eso no ocurriría, y fue demasiado tarde. Cuando su padre se enteró de que estaba embarazada de un hombre que no conocía, se mudó a la capital, dejándola sola. Desde ese día le dieron a entender que ella ya no formaba parte de la familia Jesús. El tiempo pasó, y su fecha de parto comenzó a acercarse. Un día, una Isabela embarazada llegó a su casa. Al ver su natural interacción, se dio cuenta que al parecer el emperador no le había dicho nada. Esta mencionó que había ido a este lugar porque añoraba su compañía. También mencionó que quería que su bebé conociese su ciudad natal. Había rogado tanto al emperador que éste accedió. La vio tan animada, pero había sido ella quien la había cuidado cuando ella estaba débil, quien también le ayudó a conocer gente nueva. Al verla sonriente y que ésta le diga que el emperador la quería mucho, tanto que mueve mar y estrellas tan solo para que ella estuviese cómoda. Al mirarla así, solo la hacía sentir insignificante. Fue Catherine quien dio a luz primero. Cuando Isabela lo supo, fue a su casa a celebrarlo, pero se desplomó con dolores. De inmediato abandonó la cama antes de poder recuperarse y la atendió. Afortunadamente, la bebé nació sana y salva, pero Isabela, incluso con tantos médicos y magos alrededor suyo, no pudo abrir los ojos. En el momento en que soltó su último aliento, ante sus ojos había dos niñas recién nacidas, cuyo cabello era de un color similar, así que las cambió. De esa manera, su hija sería quien sería amada por el emperador en lugar de Isabela. Dejó su ciudad natal, y gracias al dinero que había recibido como recompensa por el experimento pudo instalarse en una nueva casa y vivir cómodamente. Había llegado a escuchar las noticias de la capital. Cuando el emperador se enteró de la muerte de su esposa, el emperador enloqueció.
y por todas partes se escuchaba la historia de la masacre, de todos aquellos quienes no habían podido salvar a la emperatriz. También se hizo público el nombre de la nueva princesa que fue elegido por Isabela, pero ella, como íntima amiga, sabía que Isabela tenía otro nombre preparado para su hija, y este era Helencia, así que se lo dio a la bebé que estaba en brazos. La niña creció, era más agradable y amable que nadie, y la quería, pero a medida que crecía se parecía demasiado a Isabela. Tuvo que enfrentar sentimientos de culpa insoportable, como pesadillas, alucinaciones e insomnio, y eso era todos los días. Por esa razón estaba reacia que la pequeña se acercase, pero le era imposible no querer a aquella niña, que a pesar de sus malos tratos siempre se acercaba a ella con tal de consolarla. A la pequeña no le importaba su bienestar con tal de que ella estuviese bien. Se dio cuenta, solo en ese entonces, que esa niña no era Isabela. La pequeña no sabía cómo odiar a la gente, y era muy amable, sea quien sea. Era una niña que estaba por encima de sus posibilidades. La abrazó con tanto arrepentimiento, ya que incluso una escoria como ella no podía vivir a expensas de la pequeña, hasta que vio que la actitud de la dulce niña que había criado cambió, mientras ésta la miraba fríamente preguntándole quién era, sacándola así de sus recuerdos. Era extraño que Helencia, hacía unos meses, se estaba comportando de una manera muy diferente. Empezó a hacer cosas que nunca hizo. Ese pensamiento era en vano, ya que sabía que pronto sería condenada a la pena capital. Pero había algo de lo que se arrepentía. Por su mente pasó la expresión de aquella niña, Filomel, cuando ésta le preguntó si ella no tenía curiosidad cómo había estado viviendo. Catherine siempre pensó que ella era feliz, pero ese pensamiento se detuvo cuando escuchó un ruido. De inmediato clamó el nombre de Helencia, pero quien apareció fue una joven con ojos ámbar quien la miraba, lamentando no ser la persona que ella esperase. Filomel fue a verla debido a que sus acciones habían precipitado el futuro. Aún así, no podía creer que lo primero que había escuchado tan pronto como llegó a ese lugar sea el nombre de Helencia. Entonces, hasta el final, ella no la consideraba su hija. No podía entender por qué, pero tal aclaración solo la hizo sentir más lamentable. Para su sorpresa, Catherine estiró la mano acariciando su rostro, preguntando si ésta estaba bien. ¿Acaso también la habían atrapado? Soltó un suspiro de alivio. La caricia de sus manos eran cálidas, a pesar de tener una vendada. En las palabras de alivio mencionó que estaba feliz de que estuviese en ese lugar. Solicitó que se acercase más, quería verla de cerca. Filomel se apartó de inmediato. Un poco dudativa le dijo a Catherine que no finja preocuparse por ella, que solo estaba buscando a Helencia. La mujer, sorprendida, con voz urgente dijo que no la malinterpretase. No sabía que estaba en ese lugar. Pensaba que no había nadie más que fuese a visitarla. Filomel solo deseaba calmarse. No podía dejar que la mujer que la abandonó prácticamente a su suerte la vea emocional, aunque ya no sabía si ese sentimiento importaba. Simplemente no podía verla a los ojos directamente. La mujer dijo que lo lamentaba, que no podía borrar todo lo que había hecho. Filomel la miró fijamente. Se veía mal, pero sabía que seguía con vida debido a la súplica de Helencia, por lo menos hasta ese entonces. Con renuencia dijo que se alegraba que ella ganase un tiempo más de vida, que lo aprovechase ya que ese tiempo lo había ganado Helencia. Ella se iría de ese lugar a un lugar donde nadie la conozca y viviría una vida tranquila. Por lo mismo, ese era un adiós. También dijo que esperaba que ella viviese en paz hasta su último momento de su existencia. Era un adiós para la persona que nunca pudo ser su madre, un adiós para siempre. Mientras hacía ademán de retirarse, Catherine la llamó desesperadamente. Rogó que se quedase un poco más, pero para Filomel, que estaba tan reacia por su falta de atención, le preguntó si quería que le hablase de Helencia. ¿Acaso se sentía tanta curiosidad solo por ella? Ante la sorprendida Catherine, Filomel continuó sin dejar que hablase. Dijo que ella le iba bien. Jugaba a los dados con su padre biológico. Se llevaba bien con la niñera de su madre, quien también la cuidaba. Estaba en el lugar que le pertenecía, así que no tendría que envidiar a nadie. Y ella ya no vivía en la casa destartalada en la que la tenía. Disfrutaba de cosas que siempre debió disfrutar y sería de esa manera para siempre. Pero solo entonces cayó en cuenta que al parecer Helencia todavía no llegó a visitar a Catherine y tampoco parecía que se preocupase por ella. Entonces, Catherine solo contestó que no tenía curiosidad por Helencia, pero preguntaría una cosa. ¿Acaso se comportaba normalmente? Ante tal pregunta, solo contestó que cómo podría saberlo. Pero Catherine contestó que ella había cambiado. Lo había hecho meses atrás. Esa niña no era la misma. Cambió todo de ella, como la forma de hablar, la de caminar. Hasta tenía un gusto diferente. Parecía una persona totalmente diferente. Se culpó. Las expresiones de Catherine eran de terror. Después se calmó y dijo que era momento que se vaya. Si la encontraba en ese lugar, podía malinterpretar que conspiraba con ella. Le brindó una sonrisa agradeciendo su última visita.
En su habitación pensaba en la conversación que tuvo con Catherine, pero ¿cómo podía confiar en las palabras de Catherine, quien se había llevado a la hija del emperador? ¿Y si era un truco? Se preguntó. Pero si seguía la historia del libro, Catherine cuidó devotamente a Lencia. Fue ella quien había revelado su verdadera identidad y esperó con calma su muerte. Además, en el libro mencionaban que ella no era malvada, solo que estaba celosa. ¿Acaso sus movimientos cambiaron los cementos? De pronto se dio cuenta que quería creer en Catherine, pero ¿eso sería por los lazos de sangre? Después de todo, Elencia era muy amable, ¿verdad? Aunque se dio cuenta, ¿por qué daba por sentado que ella lo era? Lo decía en el libro, pero ¿podía confiar por completo en el libro? Si lo pensaba bien, había muchos puntos cuestionables de este, aunque estaba escrito desde el punto de vista de Elencia. ¿Pero por qué había aparecido en su jardín? Como si quisiera ser notado. Supo que era un hecho innegable que no era hija de Eutis, algo que no podía negar. Por esa razón, cuando era niña, no tuvo más remedio que confiar en esto, sin llegar a pensar a más, además del hecho de que no podía ser quemado. Necesitaba comprobarlo del libro, pero era algo que no podía hacer, ya que éste se encontraba en la posada de Angelum. Aunque lo había leído innumerables veces, probablemente hay una indicación que pasó inadvertida. No podía simplemente irse, ya que dio por sentado que se quedaría en ese lugar por 3 meses. Tantos pensamientos se arremolinaron en su mente que parecía que se caería, pero alguien la sostuvo para que no lo hiciese. Una voz preguntó si ella estaba bien. Al momento de voltear se dio cuenta que esa persona era Leggin, su padre biológico. El hombre contestó de manera relajada que sí lo era. En ese instante se alejó de inmediato preguntándole qué hacía en ese lugar. Era el palacio principal, el cual el acceso era imposible, ya que debido al límite de supresión de magia, una persona no autorizada no podía usar magia descuidadamente, aún más por el poder divino que tenía del emperador. Leggin contestó calmado. Para él no había magia que no pudiese romper. Además, estuvo con ella desde la noche anterior. Respondió arrogante, pero Philomel solo dijo que eso era imposible y que solo decía cosas extrañas. Logan contestó que su orden había sido que se quedase en ese cojín, donde durmió. Philomel vio las facciones muy similar a la del gato, pero todavía estaba reacia a creerlo. Ante esa duda, Leggin hizo su transformación para mostrárselo, maullando orgulloso. Luego explicó que quería revelárselo, pero siempre estaba acompañada. De todos modos, no quería ir a un lugar donde su poder no fuese tan fuerte, por eso se quedó en la habitación. Philomel le lanzó el cojín, ordenándole que se vaya de inmediato. No podía creer lo que estaba sucediendo. Estaba temblando de ira. Le habían engañado. Incluso había considerado en adoptarlo. Estaba pensando en ponerle un nombre. Estaba tan exaltada, hasta que se calmó después de 30 minutos, porque ya había llegado el tiempo de charlarlo. Se sentó muy apartada de Leggin. Cuando éste le preguntó por qué lo hacía, Philomel contestó que no quería estar cerca suyo. Leggin no entendía por qué estaba tan molesta. ¿Cómo es que ella solo se molestaba con él? Le preguntó si no le gustaban los gatos. Philomel contestó que sí lo hacían, pero siempre y cuando estos lo sean. Philomel no podía creer que el maestro de la torre fingiese ser un gato. Incluso había permitido que lo acariciasen. De todos modos, había sido un alivio porque ella quería darle mimo y muchos besos. Claro, solo después de bañarlo. Leggin contestó que Lexi le había recomendado que se transformase en gato, porque estaba seguro de que esa forma no le incomodaría. Philomel le preguntó por qué estaba en ese lugar convertido en gato. Leggin contestó como si fuese normal, que no había nada de malo que haya ido a visitar a su hija. Además, había ido a recogerla. Le propuso que volviesen juntos a la Torre de Magos. Philomel preguntó si se sentía mal por ella. Leggin contestó que nunca sintió lástima por alguien. También que sentía haber hecho que le doliese. Pensó que ella era un mago, ya que era su hija. Se refería cuando comprobó su magia. Pero esto fue mencionado como si no le importase. Philomel, al ver su reacción, recordó las palabras de Lexion, que mencionó que ellos no solían mostrar ni entender emociones. No podía entender todavía por completo, pero sabía que él era diferente a la gente común. Sabía que si lo hubiese criado como padre, no podría haberle dado afecto. Pero de inmediato abandonó su decepción, de codiciar algo que no le pertenecía. Leggin le preguntó si volvería con él a la torre. Philomel contestó que no se negaría, porque si era honesta quería empezar una nueva vida en un lugar desconocido, y la Torre de Magos era una muy buena opción. Si se iba sería sencillo, recuperaría el libro de la princesa Elencia, pero al ver a Leggin dispuesto a llevársela, estiró la mano y recordó la promesa que le había hecho la condesa de Lis y el emperador, que había dicho que le ayudaría. Incluso las palabras que le había dicho Folland hacía unos momentos antes, que se había quedado grabada en su memoria. Este había mencionado que independientemente de sus deseos, él quería seguir sirviéndola. Sabía que tenía que irse. Philomel estiró la mano tratando de sostener la mano de Leggin, pero esos rostros seguían apareciendo en su mente, incluso las palabras de Catherine, en las que había mencionado que el comportamiento de Elencia era algo fuera de lo común. Leggin seguía mirándolo confundida y dijo que le entendía. Las pocas veces que la vio, pudo notar que tuvo una vida dura. Podía adivinar cómo se sentía en ese momento. Philomel estaba asombrada por cómo podía saber Leggin de sus sentimientos.
Si ni ella lo sabía, ¿acaso lo sentía porque era su padre? ¿Por eso le entendía?, pensó. Legging solo decía aceptando para sí mismo que lo sabía. Él lo sabía muy bien, y orgulloso preguntó si ella quería vengarse de las personas que estaban en ese lugar. Ante la sorpresa de Philomel agregó que lo entendía. Ella no podía vivir si la trataban mal. En ese sentido, ella era muy parecida a él. Philomel, sorprendida, lo miraba. Se decía a sí misma que no se parecían en lo absoluto. Al parecer, Legging entendió mal su silencio. Se sentó en el sofá y declaró que él la ayudaría y por esa razón se quedaría junto a ella. Philomel, procesando lo mencionado, preguntó ¿qué pasaría con la Torre de Magos? Debía haber mucho trabajo en ese lugar, ya que él era el dueño de la torre. Pero, muy fresco, él contestó que él no trabajaba, dejaba que los otros lo hiciesen por él, y le dio un consejo. Phil, toma nota. La vida se trata de trabajar menos y ganar mucho dinero. Philomel se tragó la pregunta. Ahora no solo estaba preocupada por el futuro del Imperio Bellerop, ahora por todo el continente, dado que la Torre Mágica era el centro mágico de todo el mundo, en principal del continente. Logan de pronto recordó, y dijo que de todas maneras no podrían irse de inmediato, ya que se podrían cruzar. Y ante la pregunta de Philomel si éste había prometido encontrarse con alguien, este contestó que era algo similar, y también que le daba pereza explicarlo todo con detalle, pero ya lo sabría. Philomel, preocupada por el libro, preguntó si era el único que podía moverse hasta Angelum. Ahí había dejado su equipaje. Aclaró que no quería vengarse de nadie, ni nada que pudiese lastimar a las personas. Legging contestó que su equipaje venía en camino, pero de pronto escucharon a la condesa que la buscaba. De inmediato instó a Legging que se escondiese, ya que ¿cómo podía ingresar una persona no autorizada al palacio? Legging, ante la presión, gruñía, mientras éste le decía que no la presionase, pero de inmediato ya era un gato de nuevo. La condesa anunció que tenía un invitado. Philomel estaba sorprendida. Nadie sabía que ella estaba de regreso. Se preguntó quién podría ser.